Ya, muchachos, vamos a ver los conceptos de herencia y vamos a trabajar con la práctica guiada 2 de la semana 4. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver los conceptos que vamos a aplicar para poder ver la herencia. Básicamente nos van a permitir que una clase extienda todas las cosas que tiene otra clase. Si nosotros vamos a tener una clase A, que va a ser la clase padre, esa clase va a tener ciertos atributos y ciertos métodos. Cada clase que nosotros hagamos herencia desde esa clase, en el fondo que van a ser como las clases hijas, van a heredar todos los atributos y todos los métodos de la clase padre. Por lo tanto, vamos a tener que las clases hijas van a comportarse extendiendo o agregándole más funcionalidades a lo que son las funcionalidades que tiene el padre. En este ejemplo, vamos a ver que vamos a aplicar los conceptos a un jugador. Dice, se desea realizar una aplicación que permita a un periodista deportivo llevar las estadísticas de los jugadores de un equipo de fútbol para poder valorar su actuación en el partido. Cada jugador se identifica por su nombre, número de dorsal y root. Al hablar de cada jugador, nos están dando los datos que pertenecen a todos los jugadores en general. Por lo tanto, ahí nos están dando los datos de la clase padre, de la más alta. La clase padre va a ser la que va a englobar los datos que son comunes a todas las clases. Luego nos dicen que están divididos en 3 categorías: atacantes, defensores y porteros. Al decirnos que la clase está dividida, nos están dando cuáles van a ser las clases hijas. Entonces, ahí nosotros podemos detectar una herencia entre jugador y atacantes, defensores y porteros. Todos los jugadores, ya sean atacantes, defensores o porteros, van a tener nombre, número dorsal y root. ¿Sí? Eso es común para todos. Por lo tanto, todos los jugadores van a tener esos atributos. Pero nos dan algunos datos que nos dicen que cómo diferenciarlo. Por ejemplo, nos dice que todos los jugadores se desea contabilizar el número de goles marcados. Por lo tanto, la cantidad de goles va a ser un atributo de la clase padre, porque es la que engloba a todas las clases. Después nos dice, además, en el caso de los jugadores de campo, se contabilizan los pases realizados con éxito y los números de balones recuperados. ¿Cuáles son los jugadores de campo? Los atacantes y los defensores, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos otra división más. Entonces estamos agrupando los atacantes y los defensores en jugadores de campo y jugadores, digamos, no de campo, que sería en este caso solamente el arquero. En el caso del arquero se contabilizan las atajadas. En el caso de los jugadores de campo, los pases y las recuperaciones. Entonces ahí tenemos otra forma de agrupar. Tanto primero va a ser jugadores, después de los jugadores vamos a sacar otra división que van a ser los jugadores de campo. Y de esos jugadores de campo vamos a tener finalmente los atacantes y los defensores. Y los atributos que van a permanecer comunes a todos va a ser el nombre, el número, el root, la cantidad de goles, y solamente los de campo van a tener los pases y los balones recuperados. La valoración de cada jugador se compone de un valor en común. Entonces nos dicen que la valoración para cada jugador es los goles por 30 puntos por cada gol que haga. Todos pueden hacer goles, incluso el arquero. Si tiene suerte, manda un pelotazo, hace gol, puede patear un penal, puede arrancar con la pelota y se hace famoso. Puede tirar un tiro libre y arrancar después al arco. Entonces podría eventualmente igual hacer un gol. Por lo tanto, todos los que hagan un gol van a tener una valoración de 30 puntos. Y una parte diferente según el tipo de cada jugador. Entonces acá tiene una valoración diferente dependiendo de qué tipo de jugador es. Si es atacante, es la valoración de los goles, más los pases por 2, más las recuperaciones por 3. Entonces, si es atacante, tiene esa valoración. Si es defensor, tiene la misma valoración de goles, más los pases, más las recuperaciones por 4. O sea, si es defensor, tiene más valor que recupere la pelota. Y si es arquero, tiene los goles más las atajadas por 5. Entonces cada vez que ataja gana 5 puntos. Entonces ahí tenemos 3 formas
diferentes de hacer el mismo concepto, que es la valoración. ¿Qué implica eso para el programa? Que nosotros, todos tienen una valoración. Por lo tanto, como todos tienen una valoración, esa valoración va a la clase padre. Siempre que el atributo o el método es común, va para arriba, al padre. Pero todos tienen la valoración diferente, porque algunos tienen más valor la recuperación, otros los pases y otros las atajadas. Por lo tanto, cada clase hijo va a tener el mismo método y va a sobreescribir el método del padre. ¿Qué quiere decir? Que lo va a implementar a su manera. Entonces, las clases hijas van a tener el mismo método de validación de puntos, pero cada una lo va a implementar a su pinta. Por lo tanto, vamos a quedar con una estructura como esta, en la cual vamos a tener el jugador va a tener una herencia que van a ser los jugadores de campo, y los jugadores de campo van a tener defensores y delanteros. Y además, aparte de los jugadores de campo, va a tener el arquero. No es necesario colocar acá jugadores no de campo, porque hay uno solo. O sea, en el fondo sería agregar un nivel innecesariamente, porque este se va a dividir en uno solo. Por lo tanto, todos los jugadores, todos los arqueros en el fondo son no de campo. Entonces, en este caso sí es necesario porque hay dos. Acá, como hay uno solo, no es necesario agregar un nivel equivalente a ese. Entonces, veamos el código. Vamos a partir creando un proyecto. Ya application. Le vamos a poner práctica guía 402. Main. Los comentarios no se ven en el data. Voy a agregar la consola. Entonces lo que tenemos acá es que trabajar con las clases de la herencia. Y nos interesa esa figura. Entonces, lo primero que debemos hacer es partir trabajando con las clases de más arriba, en el fondo las clases padre. La clase padre, en este caso que es la clase jugador, va a ser la clase principal de la cual nosotros vamos a heredar todo el resto de las clases. Por lo tanto, es la primera clase que nosotros debemos realizar. Una vez que tengamos la clase jugador, vamos a poder empezar a generar todas las clases hijas. Por lo tanto, vamos a partir creando un archivo nuevo. Vamos a escoger Java Class y le vamos a llamar jugador. Entonces, del jugador, si recordamos, tenía el nombre, tenía el número de la camiseta, tenía el root y tenía la cantidad de goles. Esos son los atributos propios del jugador. Entonces, todos los jugadores, independiente de qué tipo de jugadores sean, van a tener esos 4 atributos. Entre paréntesis, de ahí me interesa que pongan atención, que tomen apunte antes que estén copiando el código. Ahí yo les voy a pasar el código para que lo revisen. Entonces, vamos a tener esos 4 atributos, que van a ser los atributos de todos los jugadores. Una vez que tenemos los atributos, tenemos que hacer los procedimientos típicos de la clase. Primero, creamos el constructor vacío. Apretamos control espacio y tenemos el constructor vacío. Luego, tenemos el constructor con datos. Ahora, cuando yo creo un jugador, voy a tener el nombre, voy a tener el número jugador, el root y la cantidad de goles. No tengo para qué inicializarla porque obviamente cuando parte el partido, todos tienen 0. Entonces, no tengo que pedirla y básicamente solo le coloco el 0. Ahí vamos a tener los 2 constructores.
Y luego tenemos que hacer los get y los set. Por lo tanto, nos vamos a refactor, encapsular campos. ¿Sí? La parte de root y cantidad web A este. Root. Ahí sí. Vamos a crear los get y los set. Refactor, encapsulamos. Seleccionamos todo. Y vamos a quedar get nombre, set nombre, get número, get root, get cantidad de goles, set cantidad de goles. Ahora, hasta ahí tenemos el jugador de manera básica. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos cambiar? Yo voy a poder cambiarle el nombre al jugador eventualmente, sobreescribirle el nombre, sobreescribir el número, el root y la cantidad de goles. Ahora, la cantidad de goles, normalmente uno no le pone 5 goles, sino que va anotando los goles de uno en uno, ¿cierto? Entonces, vamos a agregarle un método. Da lo mismo en qué parte del código del método. Normalmente uno los agrega arriba para que lo encuentre más rápido. Y deja al final todo lo que lo set. Public void anotar gol. Ese método anotar gol, ¿qué es lo que hace? A la cantidad de goles le sumo 1, ¿cierto? Cada vez que meto un gol, le cuento un gol más al jugador. Por lo tanto, anotar gol, tenemos dos alternativas. La primera, que es más directa, es usar directamente el atributo. This.cantidad de goles más. Ahí yo anoto directamente y cuento 1 en el gol. La segunda es usar el set goles. Y usar el set goles y pasarle la cantidad de goles que vamos a tener. Como nosotros no queremos que se pueda modificar la cantidad de goles desde afuera, o sea que yo no puedo decir jugador 1 set goles, 15 goles, tiro. Sino que quede registrado cada vez que haga un gol. Este método, en vez de público, lo podemos cambiar a privado. Si lo cambiamos a privado, ya no voy a poder desde afuera cambiarle la cantidad de goles arbitrariamente al jugador. Y la única forma que voy a tener para poder cambiarle la cantidad de goles es usar el anotar gol. En el fondo es ir anotando de uno en uno. Ahí tenemos los conceptos de jugador. Y esa es una clase normal. Ahora vamos a ver la herencia. Entonces, para la herencia, nuevamente otra clase, vamos a poner jugador de campo. Y para la clase jugador de campo, que vendría siendo esta clase que nosotros tenemos acá, yo tengo que decirle a Java que esa clase es heredada de la clase jugador. Por lo tanto, la forma de decirle es usando el comando extend. Extend y jugador. Al nosotros decir extend jugador, automáticamente a mi clase jugador de campo le estoy agregando todos estos atributos y todos esos métodos. Entonces ya tiene el nombre, el número, el root, la cantidad de goles, los constructores, todos los get y los set y el anotar gol. Entonces al hacer extend estoy utilizando la herencia y estoy diciendo que va a extender o va a tener todos los atributos de la clase padre. Y en este caso la clase padre va a ser jugador. Entonces, ¿qué cosas diferentes tiene el jugador de campo del jugador? ¿Qué atributos extra tiene? Tiene los pases y las recuperaciones, ¿cierto? Entonces, integer, cantidad de pases, integer, cantidad de recuperaciones. Ahí tenemos los dos atributos nuevos, la cantidad de pases que vamos a tener y la cantidad de recuperación. Ahora, el jugador de campo va a tener como atributos el nombre, el número, el root, la cantidad de goles, la cantidad de pases y la cantidad de recuperaciones. No es que tenga solamente esos dos atributos. Como estamos haciendo herencia, tiene todos los atributos. Por lo tanto, voy a nuevamente hacer el constructor vacío y el constructor con todos los atributos. Cantidad de pases, cantidad de recuperaciones, nombre,
número y root. Entonces, de estos atributos, si se fijan automáticamente, me incluye un comando que se llama super. El super lo que hace es llamar al método del padre. Entonces, como que pasa la pelota para arriba. En este caso, el constructor recibe 5 valores. De esos 5 valores pasa 3 al padre, que es el constructor que hicimos nosotros jugador, el nombre, el número y el root. Esos 3 los pasa para el padre y los otros 2 los inicializa acá, que son los del hijo. Y al igual que el jugador, la cantidad de pases la vamos a hacer que parte en 0, la cantidad de recuperación en 0. Por lo tanto, podemos sacar esos atributos. Nuevamente necesitamos el nombre, el número y el root para crear un jugador. Esos 3 atributos usamos el comando super para usar el constructor del padre y define los otros 2 atributos en la misma clase. Profesor, ¿Sí? el super entonces navega en sentido hijo-padre Hacia arriba. y va a navegar hasta que encuentre el constructor que use esos tres. Claro. Va a usar ese mismo constructor, pero en el padre. Obviamente, nosotros tenemos que asegurarnos de que mandemos los datos en orden correcto. Por ejemplo, este es string, integer, integer. Pero si yo pongo nombre, root y número, Java va a pensar que está bien, porque en el fondo igual es string, integer, integer. Entonces, yo tengo que asegurarme de que vayan en el mismo orden de que estén definidos en el padre. Nombre, número y root. Entonces, tenemos que revisar que vaya nombre, número y root. Aunque aquí no salga la cantidad de goles, igual se va a mostrar. Claro, acá no sale la cantidad de goles, por lo tanto yo la defino en 0 y acá al usar el constructor del padre, el constructor del padre la va a definir también en 0. Entonces ahí tenemos el constructor. Tenemos los constructores del padre, tenemos los constructores del hijo y nos falta hacer los get y los set. Al igual que en el caso del jugador, normal, el jugador de campo puede dar pase y puede recuperar el valor. Por lo tanto, vamos a cambiar el set recuperaciones, también lo vamos a dejar privado, para que no se pueda cambiar arbitrariamente, y el set cantidad de pases también lo vamos a dejar privado para que no se pueda cambiar arbitrariamente. Por lo tanto, le vamos a agregar un par de métodos. Public void dar pase. Y el dar pase lo que hace es this.cantidad de pases más. Y public void recuperar balón, que lo que hace es this.cantidad recuperaciones más. Acá hay otro detalle. Por ejemplo, acá yo puedo acceder al atributo cantidad de recuperaciones. Si yo trato de acceder al atributo de la cantidad de goles, por ejemplo, this.cantidad de goles, no tengo ese atributo. Tengo cantidad de pases y cantidad de recuperaciones. Siendo que sí tengo el atributo cantidad de goles, porque es de la clase padre. ¿Cuál es el problema? Que la cantidad de goles está privado. Cuando están los atributos privados, nosotros sabemos que solamente la clase tiene acceso a esos atributos. Por lo tanto, mi otra clase, aunque tenga herencia, no va a poder acceder a esos atributos, a no ser que use el get cantidad de goles y el set cantidad de goles, como todas las demás clases. Por lo tanto, nosotros lo que podríamos hacer es cambiarle la visibilidad y ponerle protected. Si yo le cambio esto a protegido, los atributos del padre, todos esos atributos van a poder ser visibles por el padre y sus hijos. ¿Sí? Protected es para el padre y todos los hijos. Por lo tanto, ahora si yo quiero, podría decir this.cantidad de goles. Y ahora me va a aparecer la cantidad de goles para poder utilizarla. Porque tengo permiso para poder acceder a ese atributo. Entonces, cada vez que nosotros tenemos herencia,
podemos definir los atributos. Ahí está. Cada vez que nosotros tenemos herencia, podemos definir los atributos como protegidos, para que las clases hijas también puedan acceder a esos atributos. Y ahora vamos a tener el jugador de campo, que va a poder dar pase y va a poder recuperar el balón. Una vez que tenemos definido eso, tenemos que definir ahora el tercer nivel de la herencia, que serían los defensores y los delanteros. Entonces vamos a partir por el defensor. Hacemos una nueva clase. Ya, clase. Defensor. ¿Qué extiende defensor? Extends, ¿qué cosa? Jugador de campo. Entonces ahí vamos a tener que el defensor extiende al jugador de campo y el jugador de campo extiende al jugador. O sea que también va a tener los atributos del jugador. También, acumulable para arriba. Va a tener los jugadores de campo, va a tener los de jugador. Entonces, ¿el defensor tiene algún atributo extra? O sea, la diferencia de contar los puntos de pase y recuperación. Claro, tiene un método diferente, ¿cierto? Pero no tiene más atributos que los que ya tenemos. Por lo tanto, vamos a hacer el constructor vacío, constructor con datos. Si se fijan, para el defensor necesito el nombre, el número y el root. Va a pasar los tres atributos al padre, que es el jugador de campo. El jugador de campo va a recibir esos tres atributos, se lo va a pasar a su padre y va a decir cantidad de pases 0, cantidad de recuperaciones 0. Y el padre de todos, que es jugador, va a setear el nombre, el número y el root. Entonces el super pasa la pelota para arriba. Y además de eso vamos a tener los métodos de calcular la valoración. Entonces el cálculo de valoración parte en el jugador. Public, calcular valoración. Esto va a retornar un entero. ¿Cómo es la valoración de todos los jugadores en general? Los goles. ¿Por cuánto? ¿Eh? Por 30. Entonces, cada gol que haga vale 30. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que retornar acá? Cantidad de goles por 30. Esa es la valoración que hace el jugador. ¿Sí? Entonces, de esta forma se va a calcular la valoración para un jugador que es genérico, que solamente conoce cantidad de goles. Recuerden que esto es la herencia hacia arriba. O sea, el jugador de campo adquiere todos los atributos del padre, pero el padre no tiene ninguno de los atributos de sus hijos. Por lo tanto, lo único que yo puedo hacer acá es calcular la valoración en base a la cantidad de goles. El jugador de campo solamente va a tener, bueno, le va a agregar la cantidad de pases y la cantidad de recuperación. Pero los métodos en común no va a tener, porque el defensor va a calcular la validación de una forma y el atacante de otra forma, porque uno tiene prioridad a los pases y el otro a la recuperación. Entonces, ¿cómo es la validación? Public int calcular validación era. Calcular valoración. Supongamos que nosotros tenemos el método calcular valoración. Lo primero que tenemos que nos va a indicar que nosotros tenemos este método y este método va a ser extendido desde el jugador.
Entonces tenemos el mismo método, public int calcular valoración, y lo vamos a tener ahora en el defensor. La diferencia va a estar en cómo se calcula la validación, porque acá se calcula diferente. Primero, Java nos va a dar una indicación ahí en la esquina y nos dice que deberíamos agregar la notación override. Entonces, agregamos eso. Esa notación no es parte de... O sea, si no la pongo va a funcionar igual el programa. ¿Para qué nos sirve? Para indicar que este método está sobreescribiendo otro método del padre. Entonces me está dando la indicación, cuando yo vea el código, de que ese método estoy sobreescribiendo un método en la clase padre. Y asimismo, como tengo ese dato ahí, si yo voy a la clase jugador, me aparece ahí un icono, que acá no se ve nada, pero que es plomo, y ahí dice que está is overridden, que está siendo sobrescrito en algún otro lado. Entonces, me indica que ese método yo lo estoy sobreescribiendo. Por lo tanto, ¿cómo calculo yo la valoración en el caso del defensor? Los goles, que es la validación del padre, ¿cierto? Entonces uso super.calcular valoración. Ahí estoy usando el calcular valoración del jugador, el genérico. En realidad estoy usando el del jugador de campo. El jugador de campo, como no tiene el método, lo va a buscar más arriba. Va a buscar al jugador y ahí va a encontrar el método. ¿Sí? Entonces se va buscando hacia arriba. Entonces, el calcular valoración original es la cantidad de goles por 30. Al usar super punto, estoy buscando hacia arriba el método. Calcular valoración. Más La cantidad de pasos. dis punto cantidad de... lo mismo. Acá no tengo acceso a la cantidad de pases. ¿Por qué no? Porque están privados. Entonces los puedo cambiar a protected. Entonces ahora sí tengo acceso a la cantidad de pases y a la cantidad de recuperación. La cantidad de pases... el defensor es normal la cantidad de pases. Más dis punto cantidad de recuperaciones por 4. Entonces ahí tengo la fórmula para poder calcular la valoración solamente del defensor. Probemos con esa primera parte. Entonces, yo puedo hacer un método que sea tipo defensor. Le voy a poner jugador 1 igual a new defensor. Y voy a recibir el nombre, el número y el root. El nombre va a ser jugador 1, el número el 1, el 2 y el root de lo mismo. Ahí tengo el jugador 1. ¿Qué puedo hacer con el jugador 1? Jugador 1, punto. Si se fijan, los que están con negrita son los métodos propios de la clase. Los que no están con negrita son los que vienen heredados de más arriba. Entonces el jugador 1 va a poder anotar un gol, va a poder calcular la valoración, va a poder dar pase, los equals son los mismos, ver la cantidad de goles, ver la cantidad de pases, ver la cantidad de recuperaciones, ver la clase, el nombre, el número, el root y recuperar balón. Y además usar los set nombre, set número, set root. Entonces eso es todo lo que puede hacer el jugador 1. No puedo ponerle set cantidad de goles 40, no puedo cambiar la cantidad de goles, no puedo cambiar la cantidad de pases arbitrariamente. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Tratar de calcular la valoración. C.println valoración, por ejemplo, jugador 1. Calcular valoración. ¿Qué debería aparecerme ahí? ¿Qué valoración tiene? 0, porque no he hecho nada. Probamos y ahí está valoración 0. Entonces, vamos a empezar a que haga cosas. Jugador 1. Anotar un gol. Con eso le da 30 puntos al tiro.
y voy a ver al tiro si me da esos 30 puntos. Volvemos a calcularlo. Y ahí tenemos valoración 0, después anoto un gol y después valoración 30. Después del gol, vamos a hacer que de pase. Calcular, dar pase y que dé 3 pases. Cada pase aportaba con ¿cuánto a la fórmula? No, con 1. Con 1 solo cada pase. Las recuperaciones por 4. Entonces, ahí deberíamos tener 30, 31, 32, 33. Entonces ahí tenemos 33. Ahí tenemos los métodos. Ahí lo otro era jugador 1 punto recuperar valor. Eso cooperaba con 4. Entonces eso debería ser ahora 37. Entonces ahí tenemos 37. Ahí tenemos cómo calcular valor. Ahora, el otro concepto que podemos analizar al tiro es el concepto de abstracción. Acá, por ejemplo, yo tengo jugador que es de tipo defensor. Pero yo podría decir, por ejemplo, jugador J2 es igual a new jugador. Y bueno, da lo mismo los atributos. Puedo definir un tipo jugador, pero de tipo jugador. También puedo decir jugador de campo. J3 igual a new jugador de campo. ¿Cierto? Pero en realidad, cuando nosotros tenemos este modelo, nosotros vamos a tener o defensores, o delanteros, o arqueros. ¿Cierto? O sea, en este caso nosotros tenemos implementado solamente esta parte del ejercicio. Pero cuando nosotros tengamos el ejercicio completo, con las 3 clases, cada objeto que nosotros instanciemos siempre va a ser o arquero, o delantero, o defensor. Yo no puedo tener un objeto que sea jugador de campo, porque es ambiguo entre si es defensor o es delantero. Como nosotros vamos a tener el universo completo de posibilidades acá, o sea, o el jugador siempre o es delantero, o es arquero, o es defensor, no hay ninguna otra posición que pueda jugar. En este caso, nosotros podemos decir, podemos bloquear estas clases para que no se usen para instanciar objetos. Por ejemplo, yo acá tengo un jugador de tipo jugador y tengo otro objeto de tipo jugador de campo, ¿cierto? Y eso no debería ser, porque yo quiero que solamente estén en las clases de más abajo, como las hojas. La forma de bloquear eso, para que nosotros no podamos crear objetos de tipo jugador ni de tipo jugador de campo, en el fondo las clases padres, nosotros usamos el comando abstract. Abstract. Cuando yo digo public abstract jugador, voy a poder hacer exactamente lo mismo con la herencia. Voy a poder heredar, crear las clases, sobreescribir, pero no me va a dejar crear un objeto de tipo jugador. Me va a decir jugador es abstracto, no puede ser instanciado. Por lo tanto, yo bloqueo para que yo no pueda hacer objetos de ese tipo. Lo mismo con jugador de campo. Public abstract jugador de campo. Tampoco voy a poder generar objetos de tipo jugador de campo. Me va a salir un error. Por lo tanto, de esa forma yo bloqueo para que solamente haga objetos que van a ser de tipo defensor o atacante o arquero. Y que no pueda crear objetos de tipo jugador ni jugador de campo. Entonces, si retomamos vamos a tener la clase jugador, bueno, tiene la valoración como atributo, la cual no es correcto que esté agregada como atributo, siendo que es calculable. No es necesario que tengamos un atributo que sea valoración, porque yo cada vez que necesito la valoración la calculo, no la tengo almacenada. El anotar gol, cálculo de valoraciones, la clase campo, que es el jugador de campo que va a extender al jugador, los pases, las recuperaciones, y
Dar pase, recuperar, y la clase defensor que extiende al jugador de campo. Tiene la valoración, bueno, y el main que anota un defensor y los distintos atributos. Entonces, el proceso es similar con la clase atacante y con la clase arquero. Les voy a publicar este código para que ustedes terminen las otras dos clases, para que implementen la clase arquero y la clase atacante y puedan generar los objetos de las distintas clases y ver las valoraciones diferentes dependiendo si el jugador es arquero.